Vamos a hablar un poco de en qué podemos aplicar estos elementos que tenemos ahora. A lo largo de estos videos nosotros estuvimos conociendo los distintos teoremas, el del seno y el del coseno, junto con las razones trigonométricas. Y tal vez no sabemos para qué utilizarlas o en qué lo podemos utilizar. Bueno, estos teoremas y las razones trigonométricas se utilizan para la resolución de triángulos. Entonces, resolución de triángulos. Que básicamente una resolución de triángulos es averiguar, conociendo determinados datos, averiguar los lados de un triángulo, es decir, la medida, ¿verdad? O los ángulos, la medida de sus ángulos o la medida de sus lados. Pero para estas operaciones, para estos objetivos que tendríamos, por decirlo de alguna forma, vamos a necesitar, como les dije, determinados datos. Es decir, para resolver un triángulo vamos a necesitar unos datos. En total, los datos que vamos a necesitar, como mínimo, son 3. 3 datos como mínimo, de los cuales uno tiene que ser sí o sí la medida de un lado. Entonces vamos a aclararlo. Uno tiene que ser la medida de un lado. Es decir, que si nosotros tenemos o conocemos dos ángulos y un lado, vamos a poder, utilizando los distintos teoremas o las razones trigonométricas, así se trata de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Vamos a poder resolver el triángulo. O también, ¿por qué no?, si nosotros conocemos los 3 lados, conocemos la medida de los 3 lados de un triángulo. Así que, sin perder más tiempo, vamos a ver de qué se trataría. Por ejemplo, cuál, es decir, cuál teorema, ya sea el del seno o el del coseno, utilizaríamos. Fíjense que para el teorema del seno necesitamos o 2 ángulos y un lado, o bien un ángulo y 2 lados. Por ejemplo, así. Pero si tenemos como conocimiento la medida de los 3 lados, por ejemplo, no podríamos utilizar el teorema del seno, sino que tendríamos que recurrir al teorema del coseno en cualquiera de sus expresiones. Y de esta forma averiguaríamos, por ejemplo, siempre hablando de una suposición, ¿verdad?, conseguiríamos el valor del ángulo. Así que bien, vamos a trabajar un poco con esto. Vamos a tratar de resolver un pequeño problema. Imaginemos que nos dan como datos. Voy a bajar primero. Tengo acá un triángulo más prolijo, sin nada, sin otras palabras o sin los teoremas. Vamos a trabajar entonces. Por ejemplo, digamos que tenemos el ángulo A. Nos dicen que el ángulo A mide 40 grados. Y por ejemplo tenemos la medida del lado A, que nos dicen que es 6 centímetros. Y del lado B, que mide 8 centímetros. Siempre ejemplificando. Entonces, nosotros lo que tenemos que completar es el resto de los elementos del triángulo. Nosotros ya tenemos A, B y el ángulo A, y tenemos que conseguir los otros elementos. Ya vayamos completando. A mide 6, B mide 8 y el ángulo A mide 40. Entonces, como tenemos 2 lados y un ángulo, vamos a usar el teorema del seno.
Entonces decimos que, por ejemplo, el lado A es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B. Y fíjense, nosotros tenemos el lado A lo conocemos, el lado B lo conocemos y el ángulo A también lo conocemos. Entonces de esta forma vamos a conseguir la medida del ángulo B. Vamos a reemplazar entonces esos valores. Nos va a quedar A mide 6, seno de 40 grados, y esto es igual. B mide 8 y el seno del ángulo B. Y ahora tenemos que resolver. Es decir, antes que nada vamos a tener que despejar todo el seno del ángulo B. Entonces pasamos, por así decirlo, multiplicando el seno del ángulo B. Y nos va a quedar, sigo acá al costado, sigo acá, nos va a quedar seno del ángulo B por 6 sobre el seno de 40 grados igual a 8. Y ahora toda esta expresión que tenemos acá la pasamos dividiendo para acá. Es decir, que nos va a quedar que el seno del ángulo B es igual a 8 por la división, es la multiplicación inversa, es decir, seno de 40 grados sobre 6. Y ahora, como nosotros queremos averiguar el valor de B, tenemos que aplicar las razones trigonométricas inversas, es decir, arcoseno. Aplicamos arcoseno en ambos miembros. Arcoseno de seno del ángulo B es igual al arcoseno de 8 por seno de 40 grados sobre 6. Esto se anula, el arcoseno se anula con el seno y nos queda, siempre trabajando con la calculadora, nos queda que B es igual a 58 grados, 59 minutos y 25 segundos. Y así tenemos otro dato más de nuestro problema, que es el valor del ángulo B. Lo completamos acá arriba. 58 grados, 59 minutos y 25 segundos. Pero bien, ahora nos queda encontrar la medida del ángulo C y la medida del lado C. Para el ángulo C, antes voy a borrar esto, una buena forma de encontrar es, habiendo conseguido la medida del ángulo B y teniendo la medida del ángulo A, vemos cuánto nos falta para llegar a 180, es decir, hacemos 40 grados más 58 grados, 59 minutos y 25 segundos, y eso nos da un total de 98 grados, 59 minutos y 25 segundos. Y vemos cuánto nos falta para llegar a 180, que sería la medida del ángulo C, ya que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces hacemos la resta, 180 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y esto nos da un total de 81 grados, 0 minutos y 35 segundos, que es la medida del ángulo C. Lo anoto acá. 81 grados, 0 minutos y 35 segundos.
Se entiende entonces que ahora sumando A más B más C, obtenemos 180, que es la medida o que es la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Y ahora solo nos queda averiguar el lado C. Y para averiguar el lado C vamos a recurrir al teorema del coseno. Y fíjense cómo de esta forma hacemos un repaso por todos los elementos que vimos. El teorema del coseno entonces dice que el lado C es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por el coseno del ángulo C. Reemplazamos los valores que tenemos. C al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 6 por 8 por el coseno de C, que es 81 grados, 0 minutos y 35 segundos. Y ahora simplemente resolvemos. C al cuadrado es igual a 36 más 84, perdón, me equivoco, 36 más 64, ahí está, menos 12 por 8 por el coseno de 81 grados, 0 minutos y 35 segundos. Y ahora seguimos resolviendo esto. Esta es una ecuación muy sencilla. Yo voy a acelerar un poco para no hacer tan extensa la explicación, tan tediosa. Resolvemos la ecuación y vamos a obtener que C es igual a 9,22. Fíjense, reitero, yo trato de acelerar un poco para no hacer tan densa la explicación. Simplemente esta es una ecuación y la idea es ver cómo utilizamos tanto el teorema del seno como el teorema del coseno ahora. Utilizamos el conocimiento de que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y voy a anotar acá entonces 9,22 aproximadamente. Y bien, y eso era lo que les quería comentar, es decir, los datos que necesitamos para resolver un triángulo. Lo que nosotros trabajamos en este video fue la resolución de triángulos.